Anótense y les voy explicando, dictando, pueden sacar capturas como les vuelvo a repetir, anotan lo más importante. La Edad Antigua comienza, como dice ahí, el año 5000 antes de Cristo, con el paso del salvajismo hacia la civilización. Primer dato, compañeros. Paso del salvajismo hacia la civilización. ¿Qué significa esto? Significa que hay un puente entre salvajismo y civilización. ¿Alguno tiene su micrófono, creo que encendido, chicos? ¿Van a revisarlo, por favor? Ahí está. En el caso del salvajismo, les repito, su característica más principal va a ser nómadas. Pueden anotar ahí debajo de la palabra salvajismo, nómadas. ¿Qué significa, qué representa la palabra nómadas? Significa que van de un lugar a otro. Es decir, todas las civilizaciones entonces iban de un lugar a otro constantemente. Otra vez les digo, su micrófono, por favor, compañeros, revísenlo, por favor. De alguien se está escuchando ruidos. Y el segundo detalle, la civilización. ¿Qué significa civilización? Característica principal, sedentarismo o sedentarios. Es decir, la civilización se caracteriza porque es una cultura, es un grupo de personas que están estables en un lugar determinado. No cambian de lugar, eso está diciendo. Se quedan en un lugar determinado y ahí desarrollan cultura. Ahora, fíjense, salvajismo son nómadas, civilización se quedan en un lugar. Pero ¿cuál es el puente que los separa? ¿Qué es lo que los divide como salvajismo o civilización? Anótense, la escritura. Dato sumamente importante, chicos, la escritura. La escritura es lo principal, lo fundamental, lo más importante en el cambio de esta edad antigua. Ahora, el año 5000 representa un aproximado, por si acaso, no es una fecha estable, es decir, no todas las culturas se van a desarrollar a partir de ese momento, sino que va a haber diferencia de momentos, de etapas en cada una de las civilizaciones. Anótense de paso cuándo termina la Edad Antigua, 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, como están observando ahí en la imagen en la pantallita. Listo, ahí está. Ese es el detalle principal. No se olviden, subrayen la palabra escritura si es que no lo han hecho. Hubo una de las preguntas hace tiempito, decía cuál es el paso o cuál es el puente o cuál es el cambio de salvajismo hacia civilización. La escritura es la respuesta correcta. Ahora, vamos a hablar un poquito de las características de lo que es la Edad Antigua. Anótense, en el caso de la política es el patriarcado. Anótenlo. Cuando hablamos de política y hablamos de patriarcado, estamos hablando de un grupo élite, de un grupo selecto de personas, líderes, vamos a decir, que van gobernando al pueblo de alguna manera. Sean guías o simplemente en algún caso, en su defecto, sean gobernantes del pueblo, pueden ser monarcas, reyes o pueden ser sacerdotes en alguna medida. Puede ser tanto nobleza como aristocracia también. Una aristocracia guerrera también podría ser el caso. Vamos al segundo punto, la economía. En el caso de la economía, los pueblos, las civilizaciones antiguas se van a caracterizar por ser agricultores y esclavistas. El primer detalle es lo más importante, agricultura. Todas las sociedades han desarrollado la agricultura como base principal de la economía, para la alimentación también, específicamente. Y en el segundo caso, la esclavitud. El caso de la esclavitud, vamos a ver, en menor o mayor medida, todas las civilizaciones han tenido esclavos. Y finalmente, el caso de la sociedad. ¿Cómo está dividida la sociedad antigua? En guerreros y sacerdotes, fíjense, los patriarcas en alguna medida pueden ser líderes, les decía, pueden ser guerreros posiblemente, o sacerdotes. También artesanos, ese es otro grupo, artesanos y especialistas, es decir, son las personas o los personajes que desarrollan lo que va a ser el trabajo refinado, por decir, el trabajo del metal, el trabajo del oro, de la plata, del cobre, etcétera, o pueden ser personas que van a desarrollar diferentes tipos de arte
como escultura, vasijas y otros. Están en segundo lugar, entonces, los que, entre comillas, vamos a decir, tienen algún tipo de profesión. En tercer lugar, asalariados. ¿Son gente trabajadora? No son dueños, tampoco son esclavos, pero sí es gente pagada para desarrollar algunos trabajos. Y finalmente, como ya dijimos, los esclavos que están al final de la pirámide social. Los esclavos en alguna medida podrían ser simplemente personas que hayan caído por algún motivo en la esclavitud, podrían ser pueblos conquistados, o en su defecto podrían ser personas que habían cometido algún delito, como en el caso de los mayas, por ejemplo, en alguna sociedad antigua. Listo, esos son los antecedentes un poquito, vamos a ir avanzando más y vamos a anotar la primera civilización. Entonces pueden anotar número 1, primero, si quieren. Siempre les digo, tomen apuntes y ustedes desarrollen como ustedes deseen sus apuntes, mapas conceptuales, esquemas, simplemente apuntes, etc. Mesopotamia es la primera civilización más antigua, 6.000 o 5.000 antes de Cristo. Se ha desarrollado entonces como una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Por si acaso, la palabra Mesopotamia está en griego. Anótenlo. ¿Qué se traduce por Mesopotamia? Anótense. Entre ríos. Entre ríos. Es decir, en realidad está entre dos ríos. Y de ahí el término de Mesopotamia. ¿Cuáles son los dos ríos que están en esa área que están observando ustedes, compañeros? El primer río se llama Tigris y el otro se llama Éufrates. Creo que tengo una imagen por acá, si es que lo encontramos. No. Está en la otra diapositiva, lamentablemente. Ahí está, anótense. Tigris es el primer río, Tigris, tal como se escucha, y Éufrates. Éufrates. Uno de los ríos, por lo menos, es un río citado en la Biblia, en Génesis. Y el área justamente es, anótense, Medio Oriente. Medio Oriente. Es decir, específicamente, ¿dónde queda Mesopotamia hoy por hoy? Es el país de Irak, es el país de Irán y parte de Siria, si quieren ustedes. Todo ese sector en Medio Oriente, Irán, Irak y Siria, eso es lo que representa Mesopotamia entonces en la antigüedad. Ahí se había desarrollado esta primera civilización, les vuelvo a repetir, que es la más antigua. Ahora, hay un detallito bien interesante. Anótense, el 3100 antes de Cristo han tenido la escritura. Se llama la escritura cuneiforme. Se cuenta que al inicio simplemente eran unos pequeños gráficos que daban idea de contabilizar objetos, es decir, 1, 2, 3, 4, etcétera, pero poco a poco ha ido cambiando a una especie de alfabeto, si quieren, o abecedario. Ahí está, esa es la escritura cuneiforme, así se llama la escritura de Mesopotamia en el 3100 antes de Cristo. Les decía, hay algo muy, muy interesante acerca de la civilización de Mesopotamia y es en los exámenes chicos. Hace unos años atrás, un compañero me dijo, profe, ¿cuál es la civilización más antigua? Lo que les estoy comentando, esta es la civilización más antigua, pero los que realizan el examen para el área policial militar, hay que ver quién lo desarrolla. ¿Por qué? En el caso del área militar, el compañero me dijo, profe, la civilización más antigua aquí dice que es China. La respuesta correcta es China, pero en el examen de la ANAPOL, de la policía, dice pues que es Mesopotamia. Ahora, ¿a cuál hago caso? Y siempre les digo, si tienen posibilidad de bancos de preguntas, si hay posibilidad, chicos, de revisar tal vez de alguna forma los exámenes pasados que tengan, de alguna manera, chicos, revisen si ha habido esa pregunta en estos años. ¿Por qué? Porque puede cambiar un poquito la idea de la respuesta. Yo les estoy contando lo que es la historia universal, pero lamentablemente a veces los que hacen los exámenes pueden cambiar otra opción y lamentablemente nos hace variar, ¿no? Entonces revisen un poquito de cada una de sus instituciones.
Dicho esto, vamos a pasar a la otra civilización que se llama China, número 2. Entonces, compañeros, China, la civilización del Extremo Oriente, por decir así. China se ha desarrollado el 5000 antes de Cristo, como están viendo. Eso quiere decir que es más reciente, entre comillas, que la civilización de Mesopotamia. Mesopotamia es del 6000, China es del 5000. O sea, es más antigua Mesopotamia. A eso es lo que quiero llegar. Esta civilización, la China, también se desarrolla entre dos ríos, como están observando en la imagen. Se los agrando, no sé si se va notando. El primero de los ríos se llama Guangxi, como están observando ustedes. Guangxi, anótenlo tal como está. Y significa río amarillo por si acaso. Guangxi o río amarillo. Por si acaso no lo anoten solo en castellano, sino también en su idioma, porque es uno de los ríos importantes en el caso del planeta. Si no me equivoco, es el cuarto o quinto río, si mal no me equivoco, uno de los ríos importantes del mundo. El segundo río es más importante todavía. Anótense el Yangtze, como están observando en la imagen, el río Yangtze. También en castellano se le llama el río Azul. Este es más importante, les digo. Anótense Yangtze o río Azul, porque les pueden preguntar en el examen, ¿cuál es el tercer río más importante del planeta? Les vuelvo a repetir, ¿cuál es el tercer río más importante del planeta? Y la respuesta es el Yangtze. Entonces, en los incisos les pueden colocar diversas respuestas. Les pueden colocar inciso A, Guangxi, el río amarillo que les dije. Otros les pueden colocar en el B, Longshao, Yangshao, y al final les pueden colocar el Yangtze, para confundirlos. Todos en idioma chino. Entonces, complicadito de recordar, pero tienen que hacer memoria, chicos. El río más extenso del planeta, vamos a ver en geografía, es el río Amazonas. En segundo lugar está el río Nilo y en tercero está justamente el Yangtze, el río Azul, en China. Uno de los pilares fundamentales de la civilización china que se ha desarrollado es justamente, anótense, la creación de esto que conocemos como la Gran Muralla China. La Gran Muralla China. ¿Entre qué años se ha desarrollado? Ahí también lo están viendo con el cursor, Gran Muralla China, a partir del año 221 al 204 antes de Cristo. Mientras van anotando la fecha, 221 al 204 antes de Cristo, les comento un poquito. En realidad los chinos tenían un enemigo en el norte que eran las tribus de Mongolia. Estas tribus lo que hacían era constantemente invadir a los chinos. Y pues los chinos lo que han desarrollado son pequeños defensivos, ojo, pequeños defensivos, pequeñas murallas que se han hecho alrededor de la frontera con estas tribus. Pero hubo un personaje que va a unificar todas estas pequeñas murallas, estos defensivos, y fíjense pues ha creado, casi sin querer, lo que va a ser la Gran Muralla China. Ahí está el detalle entonces, no se olviden para nada. La Gran Muralla China ha sido producto de entonces la unión de diferentes defensivos. El tamaño, la longitud de esta Gran Muralla China, 21.200 kilómetros de longitud. Les vuelvo a repetir, 21.200 kilómetros de longitud. O sea que es una extensión tremendísima, chicos. Si vemos el mapa de China es gigantesco, entonces 21.200, está cruzando toda China en realidad, la Gran Muralla China. La altura de la muralla, por si acaso, de 6 a 7 metros de alto. 6 a 7 metros de alto. Si en estos momentos están en sus casas o están observando alguna casa, pues imagínense, la muralla china mide más o menos una casa de 2 pisos. Es decir, planta baja, primer piso, segundo piso. Entonces, eso es lo que constituye el tamaño de la muralla, de 6 a 7 pisos. Pero lo que están observando, las casas, como una especie de casas, en realidad son torres de vigilancia. Esas torres de vigilancia miden 12 metros de altitud.
Ahí está el dato, 12 metros de altitud, solo las torres de vigilancia. Son gigantescas, es como una casa de 6 pisos más o menos, 5 a 6 pisos. Ese es el tamaño entonces que tiene justamente esas torres de vigilancia. Listo, compañeros, pasamos al siguiente punto que va a ser Egipto. Egipto se desarrolla a partir del año 3000 antes de Cristo. Fíjense, va diferenciándose. Mesopotamia 6000, China 5000, Egipto el 3000 antes de Cristo aparece como civilización. ¿Dónde están ubicados ellos? Anótense en el río Nilo. Si se han podido dar cuenta, chicos, la mayoría de las civilizaciones siempre están cerca de un río. Mesopotamia entre ríos, China entre 2 ríos, Egipto está en el segundo río más extenso del planeta, el río Nilo. ¿Dónde queda? Pues en África, por si acaso, en el norte de África, y en ese sector está justamente Egipto. Datos interesantes acerca de Egipto, principalmente, anótense, la construcción de las pirámides de Gizeh. Ese es el nombrecito, pirámides de Gizeh. Otros le dicen pirámides de Giza. No sé si es una especie de traducción, pero ahí está. Pirámides de Giza. Es lo mismo que decir pirámides de Giza en este caso. ¿Cuántas son las pirámides que Egipto tiene en la antigüedad? De 70 a 80, si no me equivoco, de 70 a 80 pirámides en Egipto, chicos. De 70 a 80. Pero no todas las resaltamos. En realidad solamente nos interesa estas 3. ¿Por qué las 3? Porque son las únicas 3 pirámides que terminan en forma de triángulo, una especie de triángulo perfecto, entre comillas, que tiene en el caso de Egipto. Como pueden ver, ahí debajo de las pirámides en triángulo hay pirámides pequeñas que son llamadas escalonadas. Entonces hay muchas en realidad de esas. Anótense los nombres de las 3 pirámides: Keops, Kefren, Miserinos, sáquenle captura. A partir del año 2500, alrededor del 2500 antes de Cristo, se ha desarrollado la construcción de estas 3 pirámides. Para ser más exactos, entre el 2700 al 2500. Entonces, 2700 a 2500, en ese periodo de años se ha desarrollado la construcción de las pirámides. Como ya todos saben, pues las pirámides son tumbas mortuorias, es decir, son tumbas de los faraones, y los faraones se llamaban de esa manera justamente: Keops, Kefren, Miserinos. Está en ese orden decreciente, es decir, Keops es el más grande, Kefren el mediano y Miserinos el más chiquitito. Anótense cuánto mide Miserinos, que es el más pequeño: 66 metros de altura. Impresionante, chicos, 66 metros de altura. ¿Eso qué quiere decir? Que si dijimos que las torres de vigilancia de la Gran Muralla China son como una casa de 6 pisos, un departamento, un edificio de 6 pisos, imagínense, 66 metros de altitud tiene Miserinos. Ahora imagínense Kefren, es mucho más grande, 136 metros de altura. 136 metros de altura tiene entonces Kefren. Y es el más grande Keops. Keops, el más grande, tiene 146 metros de altura. 146 metros de altura. Entonces, imagínense, es gigantesco lo que se ve en el caso del tamaño del Keops, Kefren, Miserinos. Listo. Vamos a destacar otros detalles más adelante. Vamos con la civilización del Valle del Indo. Esta es una de las civilizaciones más interesantes porque ha desaparecido en la propia antigüedad. ¿Nos han dejado rastros, por decir así? Sí. Anótense la fecha de creación, por decir, de la civilización y finalización, el 2500 antes de Cristo hasta el año 1700 antes de Cristo también. En ese periodo se ha creado el Valle del Indo, así se llama la civilización. Valle del Indo. 2500 a 1700 antes de Cristo. Ahora, hay un detalle bien interesante. El nombre de la civilización no se la conoce hasta el día de hoy.
solo que le han colocado un nombre, Valle del Indo, porque estaba muy cerca del río Indo. Fíjense, les vuelvo a repetir, anótenlo, río Indo. Como todas las civilizaciones se ha desarrollado cerquita de un río también. El río Indo se llama así. Entonces ahí se había desarrollado. ¿Qué es lo que observamos hoy por hoy en el caso de la civilización del Valle del Indo? Pues se han podido desenterrar diferentes ciudades y lo que hemos podido observar se ha podido rescatar, anótense, cerámica. Cerámica, lo más usual de cualquier cultura, la cerámica, ¿no? Jarrones, vasos, etcétera. ¿Qué más? Interesantemente, juguetes. Es algo que llama la atención. Seguramente habrán estado cerca de niños fallecidos, posiblemente ahí, petrificados, no sé cómo decirlo, ahí enterrados hace varios miles y miles de años. Entonces, juguetes. Otro de los detalles interesantes también va a estar ahí. Se ha encontrado trabajo en metal. Anótense, trabajo en metal. Habían sabido trabajar el metal también los del Valle del Indo. ¿Listo? Vamos con otra civilización. Grecia. Grecia se ha desarrollado entre el 4000 o 3000 antes de Cristo. Subrayen el 3000. La mayoría de los historiadores, antropólogos dicen que es del 3000 antes de Cristo. Pero hay algunos que un poquito pelean con estos y dicen que es más antiguo Grecia. Pero la mayoría, les vuelvo a repetir, dice 3000 antes de Cristo. Este sector marcado en línea roja que están viendo, eso es Grecia. Epiro, Macedonia, Troya, Lesbos, Jonia, Samos, Mileto, etcétera, Atenas también por ahí. Todo eso es lo que se llama Grecia. Esta civilización lo que ha desarrollado, y quiero que lo apunten chicos, es la escritura, alfabeto. Así se llama, el alfabeto, alfa, beta, gamma, delta, ¿no ves? Alfabeto. Segundo desarrollo interesante de esta civilización, Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos también es un caso bien interesante que se juega hasta el día de hoy. Otro de los detalles interesantes, anótense, la democracia. Entre paréntesis pueden colocar Atenas, porque se dice que en la ciudad de Atenas es donde se ha desarrollado la democracia. Otro invento, las matemáticas. Bueno, los chinos, los de Mesopotamia, egipcios han hecho matemáticas, incluso tal vez en alguna medida un poquito más superior que los griegos, pero se resalta mucho el conocimiento de los griegos. Entonces, matemáticas, entre paréntesis coloquen Pitágoras. Se dice que es el padre de las matemáticas para los griegos. Pitágoras. Como siempre les digo a modo de broma, él es el culpable del teorema de Pitágoras, compañeros. Vamos con el otro detalle. Literatura. ¿Quién es el personaje clave en literatura? Homero. No es el que están pensando, sino el escritor Homero, el de la Ilíada y el de la Odisea. Listo, ahí está. Entonces, Homero también aparece ahí. Listo. Han desarrollado muchos inventos interesantes los griegos. Vamos a resaltar algo más de su historia. A un personaje, Alejandro III. En el caso de Alejandro III, este personaje también es conocido en la historia, anótense, como Alejandro Magno. Alejandro Magno. ¿Qué significa magno? Viene del latín magnum, que significa grande. Entonces, Alejandro el Grande. A veces se lo traduce de esa manera. Alejandro el Grande directamente, u otros Alejandro Magno. Entonces, este personaje lo que ha hecho es unificar a todas las ciudades de Grecia e interesantemente avanzar hacia lo que va a ser Medio Oriente. Fíjense el punto donde les estoy marcando. Ese sector es el caso de Grecia y ha ido marchando a lo que va a ser Medio Oriente, pero también a Egipto. Y todo lo que están viendo en realidad en color amarillo, chicos, es, anótense, el Imperio Griego. El Imperio Griego. Es decir, con Alejandro III se ha formalizado el Imperio Griego. Es un imperio impresionante, como están viendo, gigantesco en realidad,
pero que curiosamente cuando fallece Alejandro III desaparece este imperio. ¿Por qué? Porque lo divide entre sus 4 generales. Los 4 generales seguramente lo van a tener que dividir o subdividir en este caso a diferentes pequeñas regiones hasta que al final el imperio griego desaparece. Más datos interesantes. Otra civilización, la última de las 6 que vamos a ver hoy. Roma, 753 antes de Cristo. Se ha desarrollado Roma entonces como civilización antigua también, el 753 antes de Cristo. De Roma podemos hablar la monarquía, podemos hablar la república, que son 2 datos o etapas interesantes de esta civilización, pero nos vamos a centrar en la última etapa. Anótense, el Imperio Romano. El Imperio Romano nace el 27 antes de Cristo. Les vuelvo a repetir, el Imperio Romano nace el 27 antes de Cristo. Les preguntan cuándo nació, pues el 27 antes de Cristo. Pero les pueden preguntar en números romanos, ¿en qué siglo apareció el Imperio Romano? Anótense, siglo I antes de Cristo. Siglo I antes de Cristo. Les comento un poquito a modo de descanso, tal vez han tomado apuntes muchísimo, compañeros, están cansados, les comento. La civilización romana lo que ha resaltado es la creación de esta civilización por medio de los etruscos. Lo que van a formar primeramente va a ser la monarquía. La monarquía significa en términos griegos mono y autarquía. Su traducción sería gobierno de uno. Mono significa uno y autarquía significa gobierno. Entonces entendemos el gobierno de uno. Cuando decimos el gobierno de uno, ¿qué significa? Hay un rey, monarquía, un solo rey gobierna. Esto va a suceder a partir del año que están observando en la pantalla, 753. Cuando pasa alrededor de casi 200 años, se transforma esta monarquía en la república. La república nace el 510 antes de Cristo. Esta república y es una organización política, económica, social. Es decir, hay una división política, quién es el líder o quiénes son los líderes. Una división social, quiénes son los grupos sociales de la república. Y finalmente, la economía. ¿Cómo está dividida la economía? Eso es la república. Y la palabra república viene del latín res publica. Res significa cosa y pública, lo que se traduce como tal, público, lo público. Entonces entendemos por la cosa pública. La república, ¿qué había sido, chicos? Algo que es público, no es privado de nadie, público. A nadie le pertenece la república. Ahora, sucede que ha habido un conflicto, una guerra civil en la república y por medio de ese conflicto recién nace lo que va a ser el imperio. ¿Por qué? Porque después de haberse peleado en una guerra civil, hay un personaje que va a tomar el poder y él se va a volver emperador. Anótense su nombre, Augusto César. Los que han visto la película de Jesús, muchas veces se habla de este personaje, Augusto César. Justamente Augusto César es el primer emperador del Imperio Romano. César. Y luego los otros se van a denominar Césares también. Listo, compañeros. Así de esa manera, entonces, se crea el Imperio Romano. Como están observando, eso es justamente el Imperio Romano. Una gran extensión de territorio, es parte de lo que es Grecia, Egipto, Mesopotamia y lo que hoy es Europa. Listo, ahí está, en modo resumen, por decir así, lo más importante del caso. Hasta aquí, chicos, está todo claro. Deditos arriba si es que se ha entendido. Gracias, compañero Roger. Ivana, Rodrigo, Yami, Sebastián, perfecto. Ahora vamos a anotar otro detalle, anótense, la Edad Media.
Ahora, la Edad Media es un poco mejor, más fácil de comprender porque no hay tantas subdivisiones, sino es un todo en realidad de Europa. Vamos a hablar de Europa y entonces con eso vamos a entender lo que sucedió en el caso de la Europa de la Edad Media. A ver, un momentito me dan. Ya estamos. Comencemos con el año. El año en el cual se ha desarrollado la Edad Media es el año 476 después de Cristo, les vuelvo a repetir, 476 después de Cristo, 476 después de Cristo, y representa lo que van a observar a continuación. Caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Y cuándo termina la Edad Media? Pues ahí está también la fecha, 1453 después de Cristo, se sobreentiende que es después de Cristo. Caída del Imperio Romano de Oriente, fíjense, entonces, el Imperio Romano que les mostré hace momentos atrás se había dividido. Hay una división entre Imperio Romano de Oriente y otro de Occidente. Hay dos imperios romanos, entonces, para cuando ya va a suceder la Edad Media. Por si acaso, ¿cuándo termina la Edad Antigua? El 476. Es decir, el 476 termina la Edad Antigua y comienza de inmediato la Edad Media. Listo, ya está apuntado, ¿no ve, chicos? Ya está sacado capturita. Entonces, fíjense, entre estos años se va a desarrollar todo lo que va a ser la Edad Media. Pero ojo, tiene que caer primeramente el Imperio Romano de Occidente. Les comento, fíjense la imagen, esto es el Imperio Romano. Desde donde está al norte lo que es Gran Bretaña, lo que es Inglaterra hoy por hoy, España, norte de África, Medio Oriente, Mesopotamia, incluido Grecia y gran parte del centro de Europa. Eso es entonces el Imperio Romano. ¿Qué pasó? Anótense solo el año, porque usualmente la fecha no preguntan. Los que deseen pueden sacar captura también, no hay ningún problema. Pero acuérdense, subrayen los que están apuntando, 395 después de Cristo. ¿Qué sucedió ese 395? Les comento rápidamente. Ese personaje que están viendo que era un emperador, Teodosio, lo que hizo este personaje es dividir el imperio en ese año 395. Lo ha dividido él. ¿Por qué motivos? Para sus dos hijos. Bien fácil de entender, ¿no? Teodosio divide el imperio para sus dos hijos el año 395. A Honorio le va a entregar toda la parte del Imperio Romano de Occidente, lo que hemos dicho Occidente, y Arcadio el Oriente. Fíjense la imagen. Así quedó. Les vuelvo a repetir, todo lo que está en color verde, de Honorio. Todo lo que está en color amarillo, de Arcadio, sus dos hijos. Cada uno de los dos era emperador entonces en su lugar, en su sector. Lo más interesante y curioso de todo esto es que no nos interesa el de color amarillo, por lo menos ahorita no nos interesa. Olvídense un poco del Imperio Romano de Oriente. Solo nos concentraremos en el de color verde, el del Imperio Romano de Occidente. En ese sector verde está Europa. Ahí es donde se va a desarrollar la Edad Media. Ahora tiene que caer lo que está en color verde. Recién va a comenzar la Edad Media, chicos. ¿Por qué motivos cayó el Imperio Romano de Occidente? Tres crisis, en realidad son cuatro motivos, pero tres crisis principales. Anótense primero, crisis política. Crisis política. Les comento qué sucede en el caso de la crisis política. No es necesario anotarlo, si desean también lo pueden hacer. Significa que el emperador tiene menos poder. ¿Quién le está peleando el poder? Los generales romanos. Entonces, hay momentos que el emperador ordena algo y los generales no van a obedecer para nada.
Entonces, hay una disputa de poder ahí. Segundo, número 2, anótense. Crisis comercial o económica, si quieren. Crisis comercial. Por culpa de la crisis política se da la crisis comercial. ¿Qué significa? Que han dejado de comprar productos o vender productos a otras regiones del planeta. Entonces hay un problema económico, si quieren ustedes ahí. Número 3, crisis alimentaria. Crisis alimentaria. ¿Qué significa esto, chicos? Que como estaban tan metidos en el problema político, han dejado de hacer comercio, han dejado de desarrollar la producción agrícola como antes. Lamentablemente, el Imperio Romano de Occidente estaba muy débil. Y vamos con el cuarto motivo que les decía, que no es una crisis. El cuarto, pero sí es un problema. Invasión de pueblos. Ahí está. Invasión de pueblos bárbaros. Entonces, pueblos bárbaros le habían invadido al imperio que estaba tan debilitado ya por la cuestión política, económica, alimenticia, estaba muy débil y los derrotaron. Listo, así de sencillo. Para que me entiendan un poquito esto entre paréntesis para tener la idea, son los eslavos, lituanos y germanos que han atacado al imperio romano. ¿De quiénes estamos hablando culturalmente? De los rusos y de los alemanes. Ellos históricamente habían invadido el imperio romano y los derrotaron. Ahí está. Ahora sí, nos metemos al tema de la Edad Media. Recién nos metemos a la Edad Media. Anótense el primer punto, chicos, política. Cuando hablamos de la política, estamos hablando de tres poderes importantes. Es decir, cuando hablamos de política, estamos hablando quién tiene el poder, quién ejerce el poder. Son tres personajes. Anótense, ahí está, número 1, el emperador. Ahora, ¿de qué emperador estaremos hablando? Porque en realidad el Imperio Romano de Occidente ha desaparecido. El Imperio Romano de Oriente hemos dicho, olvídense. Entonces, ¿de qué emperador estamos hablando? Sáquenle una capturita a todo esto para no estar anotando, pues obviamente no vamos a anotar todo. El Imperio Carolingio. De ese imperio estamos hablando. Y el personaje clave de todo esto es este personaje que están viendo ahí, Carlos, Carlomagno o Carlos el Grande. Ese es el principal emperador. ¿Ha habido reyes? Sí. Ha habido Clodoveo, Carlos Martel, el Breve, Ludovico, etcétera. Ha habido muchos reyes, pero el principal es este personaje, Carlos, Carlomagno. Él es el imperio del cual estamos hablando en esa región de Europa. Los que están postulando para el área policial, acuérdense por celos. ¿Quién más tiene el poder en Europa? Anótense el pontificado. El pontificado. ¿De quién estamos hablando? La imagen nos ayuda mucho. Aquí está el rey, el emperador, y el pontificado, ¿quién será? Está clarito. El líder de la Iglesia Católica, más conocido como el Papa, así lo conocen, ¿no? Ese es el personaje entonces líder de la Iglesia Católica y entre los dos en algún momento tienen el poder, a momentos se disgustan y se divide el poder, etcétera. Es todo un lío de la Edad Media. Y el último poder, quiero que lo anoten también, que está muy debajo ahí abajo, el califato. ¿Por qué lo he anotado ahí? Porque no es de Europa. ¿Pero tiene que ver con Europa también? Sí, pero no es europeo, es árabe. El califato es un gobierno de los árabes. Fíjense, les voy a mencionar. Este detallito. El imperio árabe se ha vuelto, la cultura árabe se ha vuelto un imperio muy fuerte y toda la parte que hemos visto que era del Imperio Romano de Oriente, este sector de Medio Oriente que les dije, lo habían tomado los árabes. Toda la zona de África también es de los árabes e incluimos a España. España, chicos, ha sido tomada por los árabes.
En otras palabras, para que me entiendan, han sido dominados por los árabes. Más sencillo, han sido conquistados por los árabes. Los españoles nos van a conquistar a nosotros, pero ellos habían sido conquistados antes. Entonces los árabes habían hecho eso. ¿Por qué se llama Edad Oscura la Edad Media? Porque fíjense dónde está Europa. Está aquí en medio. Es decir, está atrapada. En realidad, no es fácil de acceder a otros lugares para Europa. No puede salir hasta la India ni a la China, que son dos países súper importantes en la antigüedad. Entonces está encerrada. Por eso para ellos, para los europeos, se llama la Edad Media, Edad Oscura, oscurantismo medieval. No pueden hacer comercio como antes lo hacían. Y esos son los tres poderes de la Edad Media. Vamos a otro término, la sociedad. Fíjense en el aspecto de la sociedad. No hay 4 divisiones. Ahí el dibujito nos ayuda un poquito hablando del rey, pero en realidad está dividido en 3, simplemente en 3. ¿A partir de cuándo se ha desarrollado la sociedad europea? Anótense 800 después de Cristo. 800 después de Cristo. Es decir, ha habido una división por grupos sociales. Y estos grupos sociales, ¿cómo se les llama? Anótense, estamentos. Así se les llama. Estamentos. No se les dice clases como hoy decimos, clase alta, media. No, no. En ese momento se llamaba estamentos. El que está a la cabeza, anótense, el estado de la nobleza. Dentro de la nobleza está el rey, por si acaso. El estado de la nobleza, así se le llama. En segundo lugar, el estado del clero o eclesiástico, como están viendo ustedes. Clero o eclesiástico. Cuando hablamos de lo eclesiástico significa la iglesia católica, chicos. Clero o eclesiástico, está en segundo lugar. Y en tercer lugar, lo pueden ver, el estado del pueblo. Ese está en tercer lugar, el estado del pueblo. Fíjense, son 3 divisiones que tiene la sociedad europea. Vámonos al tema de la economía. Es más sencillo entender la Edad Media, les decía, chicos, está más fácil. En el caso de la economía medieval, anótense, feudalismo. Así se llama la economía de la Edad Media. Feudalismo. Otros le llaman economía feudal. Lo mismo, es lo mismo, chicos. Feudalismo o feudal es lo mismo. ¿Qué tipo de trabajo se desarrolla? ¿Qué tipo de economía es? Anótense, es una economía de tipo agraria. Es una economía agraria. Lo principal entonces, chicos, es, fíjense, el trabajo de la tierra. Para que me entiendan, siempre les comento esto. El que vive en el campo es el rico. ¿Por qué? Porque justamente tiene tierras, produce alimentos. Si produce alimentos, esa es la riqueza de la Edad Media, tener alimento. ¿El pobre dónde vive? En las ciudades. ¿Por qué vive en la ciudad? ¿Y por qué es pobre? Porque en realidad no tiene tierras. Y como no tiene tierras, pues simplemente es pobre. Listo. Ese es el detalle de la economía, entonces, en el caso de la Edad Media. Cuarto punto, chicos. Religión. Cuarto punto, religión. ¿Cuál es la institución religiosa de la Edad Media? Anótense, la Iglesia Católica. Esa es la única institución de la Edad Media, en el caso religioso, la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que ha producido la Iglesia Católica? Anótense este primer detalle, lo van a subrayar. Las cruzadas. Los años anótenlos, recuérdenlo, 1096 a 1291 por si acaso. Las cruzadas. Y les voy comentando, ¿qué es esto de las cruzadas? Las cruzadas es diferentes batallas contra el Imperio Árabe
por Tierra Santa, por Jerusalén. No sé si sabían ustedes, pero Israel es el pueblo escogido de Dios. La capital de Israel es Jerusalén. Entonces, fíjense en el mapita, Jerusalén había sido tomada por los árabes. Entonces, los europeos lo que han hecho es organizar ejércitos, como están viendo ustedes, a la cabeza de la Iglesia Católica, viajar hasta Jerusalén y pelear contra los árabes. ¿Quién ganó? El primer punto, fíjense, victoria cristiana, dice. Son los católicos que derrotaron a los árabes. Pero en segunda, fíjense, victoria musulmana. ¿Qué quiere decir? Los árabes se han reorganizado. Los musulmanes, los árabes, se han reorganizado y han derrotado a los católicos. Y entonces Jerusalén está nuevamente en manos de los árabes. Una tercera vez, victoria musulmana otra vez. Cuarta, victoria cristiana y creación del Imperio Latino. Entonces los europeos otra vez han recuperado Jerusalén. Quinta, sexta, séptima, octava, hasta la novena, fíjense, se cuenta 9 batallas intermitentes entre europeos y árabes. Y los ganadores para el noveno es los árabes. Hasta el día de hoy está en conflicto Jerusalén, sí. ¿Se va a escuchar más problemas acerca de Jerusalén? Parece que sí, muy pronto, parece que sí. Escuchen ustedes las noticias, van a escuchar un montón de situaciones acerca de Jerusalén, al parecer. Ahí está, vamos con el otro detalle. ¿Qué más ha hecho la Iglesia Católica? La Santa Inquisición. Como siempre les digo, de santa no tiene nada porque en realidad es torturas y torturas, asesinato de cientos y miles de personas en la Edad Media. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica? Pues llevar a diferentes juicios a personas con el título de herejes. Herejes es el que va en contra de la autoridad. Entonces, aquel que no ha querido aceptar lo que la Iglesia Católica dijo, lo nombran hereje. Como es hereje, pues lamentablemente lo tienen que asesinar. Una de las formas, como están viendo ustedes, es la quema así de una persona viva. De esa manera entonces se ha desarrollado. Y no es la única tortura, ha habido la dama de hierro, que es otro tipo de torturas, estiramientos, un montón de situaciones que lamentablemente, y más bien no vamos a ver acá, pero es tremendo, compañeros, lo que ha hecho la Iglesia Católica en el caso de la Inquisición. Vamos con el último detalle acerca de la Edad Media. La cultura es el último punto de la Edad Media. En el caso de la cultura se desarrollan 3 estilos de arte, como estamos viendo acá. El primero es este, anótense, el arte prerrománico. Fíjense la imagen, está muy sencillo de entender. El arte prerrománico construyen casas muy pequeñitas, como están viendo, sin mucha decoración. En la parte decorativa, pues alguna especie de vitrales, si quieren ustedes, algo de escultura y nada más. Eso es lo que es la cultura, perdón, eso es lo que es el estilo de arte prerrománico. Prerrománico, antes de Roma. El arte románico es el segundo. Románico, no romántico por si acaso. En la literatura se diferencia mucho lo romántico y románico. En el arte románico, fíjense, la edificación es más grande. Esculturas, murales, dibujos o pintados en el techo, etcétera. Entonces es más elaborado, más decorado si quieren el arte románico. Y finalmente el último, que va a ser exageración. Es exagerada la decoración en este caso en el arte gótico. Fíjense la manera como es que está desarrollada. Los techos, los ventanales, el pórtico mismo, está exagerada la decoración en este ámbito, el arte gótico. Listo, compañeros, ahí está. Eso es lo que representa entonces la Edad Media. Tenemos 4 minutos más. Vamos a anotar otro título, la Edad Moderna.
A ver, ahora sí. Vamos a destacar entonces lo que es el caso de la Edad Moderna. Anótense las fechas: 1453, la caída del Imperio Romano de Oriente, hasta 1789, la Revolución Francesa. Entonces, el día de mañana ya vamos a estar viendo este tema de la Revolución Francesa, espero la primera media hora, para así terminar la segunda media hora con el tema de la edad contemporánea, y como les decía el miércoles y día jueves, ya centrarnos en los temas claves de la Primera, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Fíjense un detalle de la edad moderna, espero no confundirlos, espero que me entiendan y estén bien atentos a lo que les voy a decir, chicos. El Imperio Romano de Oriente tiene dos nombres más. Ha sido conocido como Imperio Bizantino o Imperio Griego. No es el mismo Imperio Griego de Alejandro Magno, por si acaso. No es el mismo, es otro. ¿Ya? Es de 1453, no es en la antigüedad, es en la plena edad moderna, pero se llamaba Imperio Griego igualito. Entonces, no se olviden, tres nombres: Imperio Romano de Oriente, Bizantino o Griego. Es el imperio del color amarillo que estábamos viendo, que les dije, déjenlo, luego vamos a recordar o vamos a hablar de ellos. Pues estamos hablando ahora sí de ellos. Esta fecha de 1453, chicos, tiene que ver con esto que vamos a ver a continuación. Toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Anótenlo. Es la misma fecha, es el mismo día, es la misma situación. ¿Qué quiere decir? Que Constantinopla es la capital del Imperio Romano de Oriente. En otras palabras, toman Constantinopla, y termina de caer el Imperio Romano de Oriente, llamado bizantino, llamado griego. Cuatro cosas que tienen que recordar, chicos. Espero no confundirles, les vuelvo a repetir. Se llama Imperio Romano de Oriente, o bizantino, o griego. Y su capital de este imperio se llama Constantinopla. Los turcos otomanos, los turcos han invadido Constantinopla y por ese motivo se cayó todo el imperio. Y listo. Ahí está. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Subtítulo: el humanismo. Ahí quedamos, chicos. El humanismo. Mañana les voy a ir contando qué es el humanismo, qué es el renacimiento y otros detalles. Espero que todo esté clarito. Dedos arriba, chicos, si es que está todo entendible. Ahí está, gracias, compañeros. Bien, se entendió entonces. Listo, entonces nos vemos a la siguiente clase, que es el día de mañana, a las 8 de la noche también. Espero que les vaya muy bien todo este día y mañana. Bendiciones, chicos. Hasta luego.